Saludos y bendiciones a todos los que se conectan con nosotros de manera acostumbrada y si se conectaste por primera vez también te saludamos a nuestro canal Tiempo de Reunión. Hoy estamos muy contentos de nuevamente estar con ustedes para compartir nuestro estudio o repaso de la lección número 3 de este primer trimestre del 2024. Como ustedes saben, tenemos nuestra lección titulada El sello de la verdad y estamos estudiando, ya hemos estudiado las primeras dos lecciones, hoy nos toca la tercera y se titula Relación Fuente y Canal. Pero antes de entrar directamente al repaso, aparte de yo saludarlo, le quiero dar el espacio a Carlos, que también los pueda saludar, ambos hoy desde Puerto Rico. Así que adelante, Carlos, saludos. Sí, bendiciones, Jonathan, y bendiciones para todos. Sí, estamos contentos de poder hacer esta lección contigo, Jonathan, así que vamos a estar disfrutando juntos de un repaso por todos esos versículos que nos hablan de esta temática y les invitamos a todos nuestros amigos que nos comenten, que estén por ahí conectados y que participen de una manera u otra también durante el proceso de este repaso de elección. Así que nada, gracias por estar con nosotros y esperamos que todo lo que vayamos a compartir pues pueda ser de bendición para sus vidas. Amén, amén, amén. Así será. Y nada, esperando que también puedan acompañarnos allí en los comentarios, comentar juntamente con nosotros. Así que antes de comenzar de lleno con el repaso, voy a pedirle a Carlos que nos acompañe en oración. ¿Cómo no? Les invitamos a orar. Padre y Dios del cielo, te agradecemos la oportunidad de una vez más juntarnos para hablar de tu palabra, para estudiar estos temas tan importantes. Pedimos que a todos nos des luz para conocerte a ti cada vez mejor y a tu Hijo Jesucristo también. Te pedimos que, que ilumines nuestra mente y que la impresiones con tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, pues entramos de lleno, o entrando de lleno ya a nuestro repaso de la lección. Se titula, como ya mencionamos, Relación Fuente y Canal. Esta lección, El sello de la verdad, está, ¿verdad?, establecida en un modelo establecido por esta relación del padre y su hijo, y hoy vamos a estar estudiando la relación entre la fuente y el canal. Así que nada, adelante. Bueno, pero primero comienzo con el versículo de memoria. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Este es nuestro versículo de memoria, lo vamos a estar utilizando como referencia para el resto del estudio. Si nos quedamos aquí, pudiéramos ya comenzar el repaso solamente con esta lectura, pero podemos ver que Dios nos habla por medio de un hijo, a quien constituyó heredero de todo, por el medio por el cual hizo el universo, este hijo que es el resplandor de su gloria, que es la misma imagen de su sustancia y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Así que nada, con este versículo en mente vamos a comenzar directamente de lleno con el repaso. Adelante, Carlos. Si la pregunta número uno dice, ¿qué relación hay entre el Padre y todas las cosas? ¿Qué relación hay entre Jesucristo y todas las cosas? Consecuentemente, ¿qué relación hay entre el Padre y el Hijo en relación a todas las cosas? ¿Hay alguna cosa que esté excluida de esta relación? ¿Qué implicancias tiene esto? Y antes de leer el versículo, vemos la pregunta que se hace la misma pregunta en cuanto a Dios el Padre y a Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Qué relación hay entre el Padre y todas las cosas? O sea, ¿cómo se relaciona Dios con todas las cosas? ¿Cómo se relaciona Jesucristo con todas las cosas? Y por lo tanto, ¿cómo se relaciona también la relación entre el Uh -huh. Padre y el Hijo y todas las cosas? Y luego se hace la pregunta, ¿hay alguna cosa que esté excluida de esta relación? Y el versículo en 1 Corintios 8:6 nos dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio
de Él. Así vemos que Dios se define aquí en este versículo como Dios el Padre, del cual proceden todas las cosas. La relación que Dios guarda con todas las cosas es que todas las cosas son de Él, del cual proceden, todas las cosas proceden de Él. Todo procede del Padre. Él es la fuente, podríamos decir, de todas las cosas. De Él proceden todas las cosas. Así que, respondiendo directamente a la pregunta, la relación entre el Padre y todas las cosas es que todas las cosas proceden de Él. Y luego la pregunta que dice, ¿qué relación, verdad, hay entre Jesucristo y todas las cosas? Y se nos dice en el versículo que Jesucristo es el medio por el cual son todas las cosas, por medio del cual son todas las cosas. Así que la relación de Cristo es de mediador. La relación de Cristo con todas las cosas es que Él es el medio por el cual estas cosas llegan a ser. Y termina el versículo bastante enfático diciendo, y nosotros por medio de Él. Y luego que se hizo la pregunta, ¿qué relación hay entre el Padre y el Hijo en relación a todas las cosas? Y vemos que Dios viene siendo la fuente de la cual proceden todas las cosas y Jesucristo su Hijo viene siendo el canal por el cual Dios crea todas las cosas. Así que Cristo es el medio por el cual Dios crea todas las cosas. Así que vemos esa relación de fuente y canal bastante clara en este versículo. Y cuando dice todas las cosas, ¿excluye Ujú. algo o todas las cosas es todas las cosas? A mí me No, y no, parece que la palabra todas las cosas es bastante, eh, o sea, está bastante definido ahí, todo es todo, ¿no? ujú. No, que iba a comentar que Pablo, que es quien escribe esto, cuando excluye algo del todo, lo aclara, ¿no? Como lo aclara en un texto, creo que es Primera de Corintios también, el versículo Sí, capítulo capítulo 15 si no me 15. recuerdo, que dice, Sí. ¿verdad? Todo claramente exceptúa, ¿verdad? Y entonces hace la excepción, ¿verdad? Para clarificar. Si tuviera alguna excepción este todo, Pablo acostumbra a clarificar esas excepciones. Y en este caso no hay ningún tipo de excepción. Ujú. Así mismo, así mismo. Este, no sé si pasamos a la próxima pregunta, Jonathan, o si quieres comentar alguna Sí, otra cosa. sino en la próxima pregunta incluso sigue abundando sobre este principio y nos pregunta, ¿verdad? ¿Cómo define el diccionario Strong la palabra del cual y cómo define la palabra por medio del cual? O sea, estamos utilizando ahora el diccionario mismo bíblico ¿verdad? Para comprender más esta palabra. Y dice del cual, es la palabra 1537, dice que denota origen, ¿verdad? Que el punto de donde procede el movimiento o la acción, de, fuera, de lugar o causa, directo, remoto, terrenal, hace muchos años de existencia, abundantemente depender, a menudo utilizado en composición, con el mismo sentido general, a menudo determinación. Me voy a enfocar en la parte principal, ¿no? Dice que denota origen, un punto de donde procede, sea un movimiento, sea una acción. Así que cuando hablamos de que del Padre, del cual son todas las cosas, o sea, que todas las cosas son, o sea, del cual son todas las cosas, hablando con referencia a Dios el Padre, pues podremos decir que todas las cosas tienen origen o proceden del Padre. Absolutamente todas las cosas tienen origen o proceden del Padre. Y luego tenemos el por medio del cual dice que denota un canal de un acto mediante, en aplicaciones muy amplias, local, causal u ocasional, pausar, atravesar, causa, conducto, en composición retiene el mismo sentido general. O sea, lo que está diciendo es, tenemos un canal, un mediante, un medio, un conducto, y tenemos un origen, un punto, una procedencia de donde vienen todas las cosas. Así que si lo vamos a ver en una imagen, que creo que aquí lo ilustra bastante bien, tenemos al Padre, que es la fuente de quien proceden todas las cosas, la fuente, pero todo lo que procede del Padre, que es absolutamente todo, o sea, no hay nada que no proceda del Padre, todo procede del Padre, fluye por medio de un canal, por un conducto, en este caso su Hijo. Así que todas las cosas que bajan o que son recibidas o que podemos recibir por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios,
proceden de Dios, pero nada viene así del Padre directito hacia abajo, no, no. Todo lo que procede de Dios, absolutamente todo, viene por medio de un mediador, en este caso su Hijo Jesucristo, hacia todos nosotros. Y aquí es que entonces le da sentido, ¿no?, al título de nuestra lección, la relación de fuente y canal, porque estamos viendo cómo el Padre Dios es la fuente de quien proceden el origen de todas las cosas y su Hijo Jesucristo es el canal por el cual fluyen todas las cosas de parte del origen, Dios el Padre. No sé si quieran Sí. mencionar algo más Y, sobre esto. y en cuanto a la creación, también esto, o sea, todas las cosas llegan a la existencia y es Dios el que la hace por medio de su Hijo. Uh -huh, O sea, no solamente las bendiciones y todo lo que Dios suple y todos los dones celestiales, sino que las cosas llegan a la existencia. Lo que existe tiene vida porque eso salió de Dios, o sea, porque proceden de Dios, pero por medio de su Hijo. Así que uh todas las -huh. cosas llegan a existir y existen todas las cosas porque Dios las creó por medio de su Hijo, como dice Apocalipsis 4:11, que hay una alabanza al Padre porque tú creaste todas las cosas y fue por tu voluntad que existen o que tienen existencia. O sea que es la voluntad del Padre que tengan existencia y el Padre crea por medio de su Hijo Jesucristo. Sí, entonces esto aclara, ¿no? Yo recuerdo una vez hablar de esto con una persona y la persona me decía, Jonathan, pero Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios el Padre creó los cielos y la tierra. Hebreos capítulo 1, que lo leímos al principio de nuestra lectura bíblica, dice que Jesús hizo el universo. O sea, ¿cómo se entiende este principio de que Dios creó el cielo y la tierra, que Jesucristo hizo el universo? Bueno, si leemos la palabra que precede el universo, o sea, que creó el universo, dice que por medio de Jesucristo hizo el universo. Colosenses capítulo 1 dice, por medio de él creó todas las cosas. O sea, Dios creó por medio del Hijo. Dios creó por medio del Hijo, siendo el Padre igualmente fuente y el Hijo canal en este sentido. Este, Adelante, Carlos. La pregunta número 3 dice, de acuerdo a la lección anterior, ¿qué incluye todas las cosas? Considera Hechos 3:15, 17, Colosenses 1:16 y también se nos exhorta a leer Apocalipsis 22:1 y de qué es el río y de dónde sale. Leemos, o sea, o sea, todas las cosas implica todas las cosas y en la lección anterior estuvimos viendo también cómo Dios da a todos vida, aliento y todas las cosas. Este, También vemos que el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha dado en su mano. Vemos que eso haciendo referencia a la lección anterior. Este, También leímos que así como el Padre tiene vida en sí mismo, le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y se nos presenta a Dios como dador de la vida. Específicamente, en la lección anterior estábamos viendo el flujo de la vida, cómo la vida fluye de Dios a todo el universo por medio de su Hijo. Y, y entonces leemos ahora, para conectar con estos versículos, ¿verdad? Con toda esa temática, Hechos 3:15-17, que dice, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Se presenta a Cristo como el autor de la vida, a quien Dios resucitó. Vemos que Dios creó todas las cosas por medio de Jesucristo, como tú bien mencionabas en la pregunta anterior. Y Colosenses 1:16 precisamente nos habla ¿verdad? Tú lo citaste en la pregunta anterior. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que por medio de Cristo fueron creadas todas las cosas y ahí se incluye Uh todas -huh. las cosas. Y por si acaso no se entiende qué son todas las cosas, Pablo dice, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, cosas visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, hacer las cosas que vemos y las que no vemos, las cosas
eh, ¿verdad? Del mundo, aún las cosas del mundo espiritual, como los ángeles, eh, a quienes se les refieren también como principados y potestades, que también se les hace referencia aún a los que se rebelaron, ¿no? Ujú. Todos fueron creados por, por Cristo y para que fueran de Cristo, para que fueran ¿verdad? Para que fueran suyos. Este, así que este versículo da poco espacio a las excepciones, ¿no? En cuanto a todas las cosas que fueron creadas por medio de Cristo. Me acuerdo del versículo de Juan capítulo 1 donde dice que todo fue creado por Él y sin Él nada de lo que fue hecho fue hecho. Ujú. Este, así que es bastante definitivo, ¿no? Apocalipsis 22:1 nos dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Vemos que el río es de agua de vida y sale del trono de Dios y del Cordero. Vemos que la vida fluye de Dios por medio del Cordero, basado en los versículos anteriores también. Este Ujú. río en medio es un símbolo, ¿verdad? Este río del agua de vida nos representa el flujo de la vida como saliendo del mismo Dios por medio de su Hijo. Mm. Creo que tenemos una cita, así que voy a pasarla para aprovechar y leer. Sí, leemos ahí, tenemos la nota 2 y la nota 3 en relación a esta pregunta. Se nos dice en la nota 2: se extiende la invitación a todos los sedientos, venid a las aguas. Y esta invitación se repite en las últimas páginas de la Santa Palabra. El río del agua de vida, resplandeciente como cristal, emana del trono de Dios y del Cordero, y la misericordiosa invitación repercute a través de los siglos. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome gratuitamente del agua de vida. Y la nota 3 dice, el corazón que recibe la palabra de Dios no es un estanque que se evapora, es como un río que fluye constantemente y a medida que avanza se va haciendo más hondo y más ancho hasta que sus aguas vivificantes se extienden por toda la tierra. Así también sucede con el verdadero Hijo de Dios. La religión de Cristo se revela como principio vivificante, como una energía espiritual viva y activa que lo compenetra todo. Cuando el corazón se abre a la influencia celestial de la verdad y del amor, estos principios vuelven a fluir como arroyo en el desierto y hacen fructificar lo que antes parecía árido y sin vida. Así que esto no solamente nos habla del río de la vida como, como haciendo referencia a la vida material, sino que también nos habla acerca de un principio que también es aplicado a la vida espiritual. Ujú. Y, y- y me acuerda al río de Ezequiel, donde se nos dice que ese río que se hacía cada vez más profundo, según se avanzaba en los codos, partiendo desde el santuario, se dice que llegó el punto donde, donde se podía estar sumergido por completo y dice que todo lo que entraba en esa agua quedaba sanado, eh, recibía sanidad. Y, y así mismo es con la vida de Dios, ¿no? Cuando todo aquel que se sumerge en este río de la vida queda sanado tanto físicamente como espiritualmente. Lo que estaba muerto cobra vida físicamente, ¿no? Y lo que estaba muerto espiritualmente, posiblemente podríamos decir en delitos y en pecados, como dice la palabra de Dios, también queda vivificado. Mm. Amén. Entrando a la pregunta número 4, dice, ¿qué más incluye? O sea, ¿qué más podemos aprender? ¿Qué más podemos incluir en todas las cosas que hace referencia la escritura? Y comenzamos primeramente con Primera de Juan capítulo 4, versículos 8 y 9. Dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Y me llama la atención, ¿verdad? Rápidamente aclarando algo de este texto,
aquí hace referencia a que Dios es amor y habla de Dios enviando a su Hijo. Obviamente se está refiriendo al Padre de Jesucristo. Y muchas veces cuando se piensa en amor, vemos a Jesucristo como amoroso, ¿no? Y por mucho tiempo a veces se ha malentendido tanto el carácter de Dios que la gente asocia a Jesucristo solamente con la parte buena de Dios ¿verdad? Exacto, que como quien apacigua la ira de este Dios iracundo. Pero si ustedes leen bien, dice que el amor que se manifestó a través del envío de Jesucristo al mundo es el amor de Dios. Así que si nosotros podemos ver algo de amor en Jesucristo, es porque el amor de Dios, de este Dios que es amor, se manifestó en la dádiva de su Hijo unigénito. Lo confirmamos con Ujú. Juan capítulo 3 versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, el amor que Jesucristo, que se pudo palpar de Jesucristo, que dijo, wow, qué amoroso este ser tan amoroso. Es el amor de Dios manifestado en la dádiva de su Hijo Jesucristo. Jesucristo no estaba revelando otra cosa que no fuera el amor de Dios. Y lo confirmamos con Juan capítulo 17, versículos 4, 6 y 8. Por ejemplo, Jesús dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y hago un paréntesis con este texto 4. Hemos aprendido mucho en esta lección es que la gloria de Dios es su carácter, ¿no? Hemos usado de referencia Éxodo 33 y Éxodo 34 para confirmar esto. Y si la gloria de Dios es el carácter, y Jesús está diciendo, yo te he glorificado en la tierra, le está diciendo, yo lo que manifesté fue tu carácter. ¿Verdad? Y luego dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. O sea, la manifestación es la manifestación de la gloria, la manifestación del nombre, la manifestación de quién es Dios. Dios es amor. Y Cristo lo que vino a hacer fue manifestar el amor de Dios. Dar a conocer, glorificar ese amor de Dios, ese carácter misericordioso de Dios. Y lo dice, porque las palabras que me diste les he dado. O sea, ¿qué habló Jesús? Las palabras que recibió del Padre. Jesús no habló otra cosa. Así que si nosotros de alguna manera consideramos a Jesús como una persona que hablaba amor, es porque el Padre le dio palabras de amor. Y ellos la recibieron, ¿no? Aquellos que Jesús les habló, recibieron las palabras y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Y termino con Hechos capítulo 10, versículo 38. Dice que como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así que esta demostración de la gloria de Dios, esta demostración del carácter de Dios, del amor de Dios, no es otra cosa que las palabras de Dios en Cristo, de Dios estar con él, de Cristo haber sido ungido con el Espíritu Santo por su Padre Dios. Ese es el concepto, Ujú. ¿no? No sé si Carlos quiere mencionar algo sobre esto. Sí. No, que tal vez podemos concluir que Dios, el Padre, es la fuente del amor y Cristo Ujú. es la manifestación, el medio por el cual Dios lo manifiesta. Que aún del amor, pues Dios es su fuente y Cristo es el canal por el cual se manifiesta ese amor al universo. Así es, así es. Bueno, y vamos a comenzar ahora a hablar sobre, ¿verdad? Algunas Algunas características, ¿verdad? características. Así que adelante, Carlos, con la primera característica. Si vamos a estar viendo algunas características de esta relación fuente y canal, y la pregunta 5 nos dice que resaltemos esa primera característica basado en este versículo de Colosenses 1:15 que dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Que nos presentan a Cristo como la imagen del Dios invisible, siendo Ujú. Dios la fuente de todas las cosas, ¿verdad? El origen de todas las cosas, de donde proceden todas las cosas. Esa fuente se nos presenta como invisible y el canal, Cristo, como visible. Y un ejemplo de esto podría ser el mismo amor, ¿no? El mismo amor que acabamos de hablar en la pregunta anterior. Dios es la fuente de ese amor, pero ese amor no es visible y no se manifiesta por otro medio que no sea por medio de su Hijo Jesucristo. Así que vemos que Cristo como canal es imagen del Dios invisible. Así que la primera característica es visible e Ujú. invisible, ¿verdad?
el canal viene siendo visible, la fuente es invisible y tal vez hasta esto se aplicara como a un río. Por ejemplo, nosotros vemos el río, que es un canal de agua por donde fluye el agua, pero nosotros no vemos su fuente. Es, es, es mucho trabajo. Hay que seguir el río para poder llegar hasta la fuente, que nos es invisible así a simple vista, a primera vista. Nosotros vemos el río fluyendo y siguiendo el río y siguiendo el río y siguiendo el río, llegamos hasta la fuente de ese río. Así que vemos cómo para el hombre, ¿verdad? Dios es invisible y Cristo es la imagen del Dios invisible. Esto no solamente se aplica en cuanto a lo físico, ¿no? A lo material, que, que físicamente no vemos a Dios. Porque yo por lo tanto físicamente tampoco veo a Jesús ahora Ujú. mismo. O sea, físicamente tampoco veo a Jesús, pero también tiene un significado espiritual en cuanto a que el Dios que se desconoce se llega a conocer por medio de Cristo, ¿no? Ujú. Este, Cristo revela a ese Dios que el hombre desconoce, pero que necesita conocer. Mm. Hay una nota ahí, no sé si quiera aprovechar Sí, y... dice nota 4, solo Cristo pudo representar a la deidad, el que había estado en la presencia del Padre desde el principio, el que es la expresa imagen del Dios invisible, fue el único capaz de cumplir esta obra. Ninguna descripción verbal podía revelar a Dios ante el mundo. Dios mismo debía ser revelado a la humanidad mediante una vida de pureza, una vida perfecta confianza, y sumisión a la voluntad de Dios. Una vida de humillación tal que habría rehuido aún el más encumbrado serafín del cielo. Nuestro Salvador revistió su humanidad con divinidad a fin de hacer esto. Empleó las facultades humanas, pues sólo adoptándolas podía ser comprendido por la humanidad. Solo la humanidad podía alcanzar a la humanidad. Vivió el carácter de Dios en el cuerpo humano que Dios le había preparado. Bendijo al mundo viviendo en la carne humana la vida de Dios, mostrando así que tenía poder para unir la humanidad con la divinidad. Y nos dice en la nota 5: cuando Felipe pidió a Jesús, muéstranos el Padre y nos basta, el Salvador le contestó, ¿tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Esto está en Juan 14, 8 y 9. Cristo se declara enviado al mundo como representante del Padre. En su nobleza de carácter, en su misericordia y tierna compasión, en su amor y bondad, se nos presenta como la personificación de la perfección divina, la imagen del Dios invisible. Así vemos que no solo el hecho de que no hayamos visto a Dios o que ningún hombre haya visto a Dios, y sin embargo Cristo fue visible a los hombres en su encarnación. No solamente nos está presentando eso en Colosenses, que fue el versículo que leímos, Colosenses 1, versículo 15, sino que se nos está hablando más acerca de un Dios desconocido en cuanto a carácter y que Cristo Ujú. muestra, revela, da a conocer a ese Dios, el carácter de ese Dios. Mm. Nos queda una cita más. Nos queda una más. Lo visible ilustra lo invisible. En todas las cosas que hay sobre la tierra, desde el árbol más alto del bosque hasta el líquen que se adhiere a la roca, desde el océano sin límite hasta la concha más diminuta de la playa, pueden contemplar la imagen y la inscripción de Dios. Vemos que lo visible es con el propósito de ilustrar lo invisible, de dar a conocer lo invisible. Y lo interesante es que este principio, aquí en el Espíritu de Profecía, vemos que Elena de White parece aplicarlo a toda la creación, a todas las cosas que Ujú. fueron hechas, como llevando esta inscripción, ¿verdad? Ujú. Por eso la lección se llama el sello de la verdad también. Está por todos lados, ¿no?
esta relación de padre e hijo, de fuente y canal, está por todos lados y se aplica en la misma naturaleza. Este, ¿De qué es una planta? ¿De qué es un árbol? Vamos a ver su fruto y sabremos de qué es, Ujú, ¿no? Este, así es. pues no sé si proceder entonces para la próxima pregunta, Jonathan. Sí, ahora vamos a resaltar la segunda característica. Ya tenemos la primera característica, que es el tema de visible e invisible. Normalmente es invisible la fuente y visible el canal. Vamos a verlo ahora en esta segunda característica. Dice, eh, Hebreos capítulo 1, versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria, y aquí tenemos, ¿verdad?, bastante características, pero nos queremos enfocar en esa primera parte del texto. Hace referencia a Cristo, no olvidemos ver el texto de memoria, o sea que Dios había hablado de muchas maneras a los padres por los profetas, pero ahora nos habla por medio del Hijo, y haciendo referencia al Hijo dice que es el resplandor de su gloria. O sea, Jesús resplandece la gloria del Padre. Lo dice incluso en Juan capítulo 17, texto 4, que también lo consideramos. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Así que la gloria es de Dios, pero Jesús amplía esta gloria, ¿no? Resplandece esta gloria, magnifica esta gloria, es lo que estamos viendo a través de estos textos. Así que la gloria de Dios la podemos conocer por medio de Jesucristo, quien hace resplandecer la gloria de Dios. No sé si quieras mencionar algo sobre esto. Sí, solamente, ¿verdad? Cubrir rapidito las otras cosas del versículo porque son interesantes, aunque no vienen, Mm, no están directamente relacionadas al punto que estamos viendo del resplandor, cómo Cristo hace resplandecer, cómo hay un principio de que esa gloria queda, un resplandor es una luz que no se queda encerrada, sino que sale, que se da a conocer, que alumbra a todo lugar, es decir, es como si la luz fuera más amplia. Esa luz que pudiera estar encerrada queda más amplia, amplificada. Ese resplandor implica eh, el, podríamos decir, ese salir de esa luz y extenderse, ¿no? Entonces, pero lo interesante es que otros principios también de fuente y canal están aquí, que no los vamos a detallar demasiado, pero dice en la imagen misma de su sustancia, que ya lo tocamos en la pregunta anterior. Y luego dice quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Así que Cristo es la palabra del poder de Dios. También Cristo como palabra, y me viene a la mente, también tiene que ver con visible e invisible, mm, porque la palabra es la expresión del pensamiento, pero el pensamiento es invisible, el pensamiento es desconocido y mm, únicamente se puede dar a conocer por medio de la palabra. Cristo es la palabra de Dios. mm, Cristo es al Padre lo que la palabra es al pensamiento. Por eso mm, dice Elena White que es el pensamiento de Dios hecho audible. mm. Así que seguimos viendo esa descripción de lo que es esta relación de fuente y canal, pero yendo a lo que es el resplandor, vemos que hace alusión a lo que es una amplificación, a lo que es una expansión, a lo que es llevar más lejos una gloria, específicamente que eso es lo que se está hablando aquí. Buenísimo. Hay una nota para esta pregunta que dice, como ser personal, Dios se ha revelado en su Hijo. Jesús, el resplandor de la gloria del Padre y la misma imagen de su sustancia, vino a esta tierra en forma de hombre. Como Salvador personal vino al mundo. Como Salvador personal ascendió al cielo. Como Salvador personal intercede en los atrios celestiales. Ante el trono de Dios, ministra en nuestro favor como uno semejante al Hijo del Hombre, según el Apocalipsis 1:13. Cristo, la luz del mundo, veló el esplendor deslumbrante de su divinidad y vino a vivir como hombre entre los hombres a fin de que ellos pudiesen conocer a su Creador sin ser consumidos. Ningún hombre vio jamás a Dios, excepto en la medida en que se reveló por Jesucristo. Leo esto y Carlitos, tengo que pecar de adelantarme a la lección un poco. Yo sé que lo vamos a hablar
después de todas las características, pero es que es inevitable. Me llama la atención, ¿no? Este tema de asociar a Jesús como el resplandor de la gloria del Padre, asociado también a Jesucristo iluminando el mundo. Yo sé que normalmente cuando se hace referencia a la iluminación en el contexto espiritual, obviamente se hace referencia a iluminar en las tinieblas, a iluminar en la oscuridad. Si yo pienso en la lumbrera que ilumina en la oscuridad, pues tengo que pensar en la luna, principalmente. Y viendo esto, ¿no? Donde dice que ningún hombre vio jamás a Dios excepto a la medida que se reveló por Jesucristo. O sea, el que cree que la luna es un resplandor del sol, ¿no? O un resplandor de la luz solar, podría ver esto como siendo Jesucristo quien recibe, ¿verdad? El sol recibe la luz de la luna para la luna alumbrar durante la noche, pues está recibiendo la luz de parte de Dios y refleja esta luz de una manera visible, ¿verdad? Que quizás podemos mirar sin incluso quedarnos ciegos, como nos pasaría si miráramos directamente al sol. Nada, lo que quiero mencionar es que veo claramente, ¿no?, la naturaleza envuelta en cómo nosotros entendemos la gloria de Dios, porque los cielos cuentan la gloria de Dios y evidentemente lo que estamos viendo es que Jesús revela, hace visible la gloria del Padre, hace visible este carácter que estaba oculto. El mundo en tiniebla lo alumbra con la gloria que Dios le da, ¿no? Con ese resplandor que él hace de la gloria de su Padre. No sé si quiera mencionar algo sobre esto. Nada, me viene a la mente, o sea, Cristo es la luz del mundo, pero también la palabra nos dice que Dios es el Padre de las luces. Ujú. Entonces, este, y Cristo nos llama a nosotros ser luz del mundo, y somos luz del mundo en la medida Ujú. que tengamos la luz del mundo que es Cristo, pero teniendo la luz del mundo que es Cristo y siendo luz nosotros, entonces Dios es Padre de todos, Padre de Cristo y Así Padre es, nuestro. interesante. Bueno, Vamos, vamos a la próxima. Adelante, Carlos. aquí vamos a la tercera característica que vamos a observar en estos versículos. Juan 5:19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Así que aquí de entrada vemos que Cristo no hace nada por sí mismo. Eso implica una sujeción de su voluntad. Eso implica una entrega de su voluntad eh, para hacer solamente la voluntad de su Padre. Y más específicamente para hacer el ejemplo de su Padre, pues él dice lo que él ve al Padre hacer, eso es lo que él hace. Dice lo que el Padre hace, eso hace el Hijo juntamente. Lo que el Padre le enseña, lo que el Padre le muestra al Hijo, eso es lo que él hace. Y 1 Corintios 11:3 nos da cierto contexto para este principio. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Dios como cabeza de Cristo, esto implica Cristo estando sujeto a la voluntad de su Padre, no haciendo nada por sí mismo, sino solamente la voluntad de su Padre. Eh, él solamente hace aquello que ve hacer al Padre y aquello que podríamos decir que, ¿verdad? Todo lo que hace el Padre lo hace por medio del Hijo, así que el Padre le dice a Cristo lo que ha de hacer y Cristo lo hace juntamente con su Padre. El Padre le da ejemplo, que Cristo aprende de su Padre, eso es lo que Él hace. Y, y el principio viene siendo el de sujeción, ¿no? El de una Ujú. cabeza, que Dios es la cabeza de Cristo, y, y no solamente que lo fue aquí en la tierra, y hago la salvedad, ¿verdad? Porque ahí el versículo dice, Dios es la cabeza de Cristo. No que Ujú. fue la cabeza de Cristo, Dios es la cabeza de Cristo, y aquí se está hablando de un Cristo ya resucitado y glorificado, y Dios sigue siendo la cabeza de Cristo. Eh, Así que vemos una cabeza que es la fuente, que es Dios el Padre, perdón, y este, un,
un hijo que es el canal, está sumiso, está sujeto a, en este caso, a su padre, a esa fuente, a ese origen de todas las cosas, a esa cabeza. Sí, no, solamente menciono, yo sé que no me voy a salir de tema, solamente aclarar o mencionar que este modelo, si lo vemos, lo comienza a aplicar a la relación matrimonial, ¿no? O a la relación de pareja. Cómo este modelo de padre y hijo es un modelo replicable en nuestras vidas, ¿no? Nosotros como matrimonio podemos aprender de la relación de padre y hijo, incluso es nuestro modelo a seguir. Y así sucesivamente, cómo nosotros nos relacionamos con nuestros hermanos, cómo nos relacionamos con nuestro prójimo, podemos aprender muchísimo, ¿no? O sea, podríamos dejarnos llevar por el modelo divino, por el modelo perfecto, que es el modelo divino, en este caso la relación del padre y el hijo. Y no, aunque no vamos a entrar en eso, tendremos tiempo para entrarnos en los detalles, pero que ya simplemente mencioné que en efecto es un modelo replicable también para nosotros acá en la tierra. Ujú. Este, Es replicable, Jonathan, pero hay que también tener en consideración que, que seamos cuidadosos de no querer replicar solamente algunas características, así este, es. porque podemos ver, por ejemplo, muchos maridos queriendo que solamente se replique eh, este principio de Cristo estar sujeto al Padre, así mismo las casadas tienen que estar sujetas a sus maridos, pero no quieren entonces la responsabilidad, o no, a Ujú, veces, ¿verdad? Rehuimos la responsabilidad de todo lo que implica ser cabeza. Pero eso es otra ujú, temática para otro momento, como bien mencionaba, pero ya con esta mentalidad podemos seguir viendo ¿verdad? Otras características que van a comenzar a trabajarnos, ¿verdad? Trabajar en nuestra mente, en nuestro pensamiento y darnos cuenta de que así como Dios es la cabeza de Cristo y como Dios trata a Cristo, así también, este, pues, esas otras relaciones que están diseñadas ujú. bajo este mismo modelo, el que es cabeza también debe tratar así Así es. a los que están bajo su cuidado. Y la nota 8 dice, Jesús rechazó el cargo de blasfemia. Mi autoridad, dijo él, por hacer la obra de la cual me acusáis, es que soy el Hijo de Dios, uno con él en naturaleza, voluntad y propósito. Coopero con Dios en todas sus obras de creación y providencia. No puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer el Padre. Los sacerdotes y rabinos reprendían al Hijo de Dios por la obra que había sido enviado a hacer al mundo. Por sus pecados se habían separado de Dios y en su orgullo obraban independientemente de él. Se sentían suficientes en sí mismos para todo y no comprendían cuánto necesitaban que una sabiduría superior dirigiese sus actos. Pero el Hijo de Dios se había entregado a la voluntad del Padre y dependía de su poder. Tan completamente había anonadado Cristo al yo que no hacía planes por sí mismo. Aceptaba los planes de Dios para él y día tras día el Padre se los revelaba. De tal manera debemos depender de Dios que nuestra vida sea el simple desarrollo de su voluntad. Mm, Esto implica tener a Dios por cabeza, no hacer planes independientes de Él, sino esperar que Él nos revele su voluntad y su perfecto plan. amén. Amén, así es. Bueno, y vamos a entrar ahora a la cuarta característica de esta relación de fuente y canal en el Padre y el Hijo. Hebreos capítulo 1, versículo 13 dice, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hebreos capítulo 1, versículo 3, que lo habíamos visto, ahora nos enfocaremos en otra parte dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y esto es interesante, ¿no? Se presenta Jesús a la diestra del Padre, a su derecha, ¿no? Y no sé, ¿verdad?, cómo ustedes ven esto, pero evidentemente demuestra que, o sea, incluso el primer texto revela que dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado
de tus pies. O sea, el padre está protegiendo al hijo, el padre está dándole autoridad al hijo, pero al mismo tiempo dándole protección. Vente aquí a mi derecha, yo te guardo, déjame poner a tus enemigos por el estrado de tus pies. Yo soy, ¿verdad? Yo como majestad te digo, vente a mi diestra, vente a mi derecha, yo te cuido, yo te guardo, yo te protejo, ¿no? No sé si, ¿verdad? Si tú ves algo más con relación a esto, Carlos, Sí, pero quería sí mencionar ese vemos, detalle. sí vemos a Dios la cabeza como protector y vemos al Hijo, el canal, como protegido. Así es. Quien descansa y se sienta a la diestra de su Padre, eh, me viene a la mente, siempre que leo este versículo, me viene a la mente también el Salmo 23. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ujú. Es decir, me da un lugar privilegiado delante. O sea, dejas saber delante de mí, de mis enemigos, dejas saber cuál es mi lugar para contigo. Es como que no me dejas en vergüenza. Llega un momento donde Dios interviene y Dios deja saber claramente el lugar de Cristo. Por si, Ujú. porque si eso se está cuestionando precisamente, pues yo no voy Cristo vemos que no se defendía él mismo, pero entonces su padre lo defendía, ¿no? Y su padre intervino para dejar saber Mm. el lugar que le corresponde a Cristo. Así es. Tenemos una nota que queremos leer que dice, en el cielo, antes de su rebelión, Lucifer era un ángel honrado y excelso, cuyo honor seguía al del amado Hijo de Dios. Su semblante, así como el de los demás ángeles, era apacible y denotaba felicidad. Su frente alta y espaciosa indicaba su poderosa inteligencia. Su forma era perfecta, su porte noble y majestuoso. Una luz especial resplandecía sobre su rostro y brillaba a su alrededor, con más fulgor y hermosura que en los demás ángeles. Sin embargo, Cristo, el amado Hijo de Dios, tenía la preeminencia sobre todas las huestes angélicas. Era uno con el Padre antes que los ángeles fueran creados, antes que los ángeles fueran creados. Lucifer tuvo envidia de él y gradualmente asumió la autoridad que le correspondía solo a Cristo. Y me detengo rápidamente, solamente para ir hablando sobre el texto. Vemos que el Padre le había dado un lugar a Jesucristo por encima de toda la hueste angélica, ¿no? Con preeminencia sobre toda la hueste angélicas. Y dice que Lucifer tuvo envidia de ese lugar. ¿Y qué sucede ahora? Dice que el gran creador convocó a las huestes celestiales para conferir honra especial a su hijo en presencia de todos los ángeles. Este estaba sentado en el trono con el Padre, con la multitud celestial de santos ángeles reunidas a su alrededor. Entonces el Padre hizo saber que había ordenado que Cristo, su Hijo, fuera igual a él, de modo que doquiera estuviese su Hijo, estaría él mismo también. La palabra del Hijo debía obedecerse tan prontamente como la del Padre. Este había sido investido de la autoridad de comandar las huestes angélicas. Debía obrar especialmente en unión con él en el proyecto de la creación de la tierra y de todo ser viviente que habría de existir en ella. Ejecutaría su voluntad, no haría nada por sí mismo, la voluntad del Padre se cumpliría en él. Y, ¿verdad? Y me llama la atención cómo no solamente el Padre le da un lugar de preeminencia al Hijo, ¿verdad? Para que dirija la hueste angélicas, sino que ante la amenaza de, en este caso, Lucifer, lo que estaba haciendo por causa de la envidia, el Padre convoca una reunión con la hueste angélica y convoca esta reunión para aclarar el lugar que le correspondía a su hijo. O sea, el padre estaba defendiendo a su hijo. ¿Verdad? Me llama la atención, no vemos aquí a Cristo defendiéndose a sí mismo, sino que estamos viendo que el padre simplemente aclara la relación que guarda a su hijo con relación a él y con relación a la hueste angélica y protege, ¿no? La autoridad de su hijo de esa manera. No sé si quería mencionar algo más sobre esto, Carlos. No, ¿No? Estamos gozando. Así que nada, lo menciono porque repito, no nos vamos a meter en este tema, pero si vio anteriormente que había unas implicaciones en la relación del padre y el hijo con las relaciones de todo tipo, o sea, toda la relación donde hayan, ¿verdad? Un ser, podríamos decir, subordinado por otro o sujeto a otro o lo que sea, pues hay unos principios, ¿verdad? Que esta persona que es cabeza tiene que mirar y modelar, ¿no? En este caso, estamos viendo como el mismo padre
le da el lugar que le corresponde a su hijo y defiende el lugar que le corresponde a su hijo. Pregunta 9 nos habla acerca de la quinta característica Ah, de perdón. sí, de la Lo pongo quinta acá. característica de la relación fuente y canal. Este, ya hemos discutido 4, nos quedan solamente algunas más, así que nos dice en Mateo 3:17 y 4:4 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y el 4:4 dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí vemos que el Padre como fuente bendice, da una buena palabra, una palabra hermosa, una palabra linda, una palabra de bendición que dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, es decir, en quien encuentro mi deleite, mi placer. Y Dios declara a Cristo como su hijo amado y que se complacía en él. Cuando Jesús está en el desierto, Satanás lo tienta y le dice, si eres el hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Eh, Pero Jesús había recibido, y ese es el otro punto de este principio, de esta quinta característica, él había recibido la palabra de su padre, la creía, la tenía grabada, él creyó que él era el hijo amado de Dios en quien Dios se complacía y vivía de esa palabra. Él recibió esa palabra y él no tiene que demostrar que él es el hijo de Dios a nadie bajo ninguna demanda de demostración, sino que él sabe porque Dios se lo dijo. Así vemos que Dios es el que bendice, el canal, perdón, en la fuente bendice al canal, en este caso el Padre bendice al Hijo, y el canal ¿qué hace? Recibe la bendición, guarda la bendición, atesora la bendición y vive de esa palabra de bendición que recibió de su Padre. Así que vemos una fuente que bendice y un canal que recibe esa palabra. Cuando decimos bendición, ¿verdad? Estamos hablando de bendecir, de decir bien, de algo que Dios habla, es bendición, ¿no? Entonces en Juan 8:55 vemos que dice, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Así que tenemos aquí a Dios como fuente, como origen, bendiciendo, emitiendo unas palabras, una bendición, y tenemos al Hijo, el canal que recibe esas palabras, que recibe esa buena palabra, esa bendición, y la guarda en su corazón y vive de toda esa palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Amén, amén. Tenemos ahora nuestra sexta característica de esta relación, ¿verdad? Está dividido en dos textos con relación al Padre y dos textos con relación al Hijo. Con relación al Padre leemos Isaías 40:28 y dice, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Así que se presenta el conocimiento de Jehová como inalcanzable, ¿no? Cuando leemos Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que podemos ver que los pensamientos de Dios son elevados, podríamos llamar trascendentales, ¿no? Estamos hablando de unos pensamientos que son apenas alcanzables con relación al Padre. Ahora, ¿qué dice acerca del Hijo? En Juan capítulo 1, versículo 14, versículo 18. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea,
el verbo, la palabra, me encanta este tema del verbo asociado al pensamiento. Carlos hizo una mención al principio. Nosotros podemos conocer los pensamientos por medio del verbo, podemos conocer los pensamientos por medio de la palabra. Los pensamientos son invisibles, pero el verbo o la palabra es visible, algo que podemos palpar, algo que podemos recibir, algo que podemos, o sea, es la manera en que conocemos los pensamientos. Así que lo que está diciendo que en efecto a Dios nadie le dio jamás, y me gusta el punto asociado al conocimiento, Él le ha dado a conocer, o sea, no estamos hablando meramente de aspectos físicos, que en efecto sí pudiéramos incluirlo aquí, pero la revelación, o sea, de lo que Cristo reveló, estaba dando a revelar aquello que la gente, que estaba oculto acerca del Padre. O sea, estos pensamientos ocultos o estos pensamientos altos, casi difíciles de alcanzar, son manifestados a nosotros por un verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros. Fueron dados a conocer por medio del unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre. Y primera de Juan capítulo 1, versículo 1 y 2 dice que lo que era desde el principio, ¿verdad? Que en el principio no olvidamos que el verbo estaba con Dios. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. O sea, estamos hablando de una relación de Cristo con su Padre, ¿verdad? Que era desde el principio, que ellos pudieron oír, que pudieron ver con sus ojos, que pudieron contemplar, que pudieron palpar sus manos tocante a la palabra de Dios, tocante a Cristo, al verbo de Dios. Este, eh, esta manifestación, podríamos decir, de Jesucristo fue simplemente ver aquello que era desde el principio, que estaba oculto para ellos. O sea, para resumir un poco esto y que no haya confusión, tenemos a Dios que tiene pensamientos elevados, un entendimiento que difícilmente personas lo pueden alcanzar, pero que Cristo conoce muy bien y que podemos ahora, por medio de este Cristo que está inminentemente atado, ¿no? a su Padre, podemos conocer ahora esta manifestación, ¿verdad? Esa palabra, como mencionó Carlos ahorita, esa referencia del pensamiento y la palabra. El Padre tiene un pensamiento, o los pensamientos del Padre son inalcanzables, o difícilmente la gente los puede alcanzar, pero Jesucristo, que conoce estos pensamientos, los hace visibles para nosotros por medio de la palabra o por medio de la manifestación de su carácter. Carlos, no sé si quieres mencionar algo sobre esto. Y vemos la fuente, eh, sabiéndolo a la luz de fuente y canal, sigue siendo muy parecido al principio a visible e invisible, ¿no? Visible, así es. Eh, y también se conecta con el resplandor de la gloria. Eh, Vemos que el conocimiento de Dios y, y podríamos, no solamente el conocimiento de Dios, sino, eh, porque no es que Dios no se quisiera dar a conocer, Es que se da a conocer. ¿verdad? No Vemos sé. que sí, pero como también entendemos que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente y la carne no Mm, comprende las cosas espirituales, eh, Cristo se hizo carne para, para traernos ese conocimiento que ya lo había estado dando desde siempre, pero muchos permanecían en la ignorancia. Y puede ser visto Dios así como inmanente, como encerrado, como, como distante, aunque Pablo dice claramente, Él no está lejos de ninguno de nosotros porque en Él nos movemos, vivimos y somos. ujú. Este, pero en nuestra mente está como clausurado el conocimiento de Dios. Entonces Cristo, como canal, busca la forma de descender a nuestra misma condición, de tal forma que pueda traer el conocimiento de ese Dios Ujú. que parece inalcanzable para nosotros a nuestra Así es. condición y que verdaderamente lo pudiéramos conocer y finalmente darnos cuenta y decir juntamente con Pablo que Él no está lejos de ninguno de nosotros. Ujú. Así es. Gracias, Carlos, por la aclaración. Incluso me encanta la nota asociada a este comentario que mencionas, ¿no?
Comienza diciendo que todo lo que el hombre necesita o puede saber acerca de Dios ha sido revelado en la vida y carácter de su Hijo. Habiendo asumido la humanidad, Cristo llegó a ser uno con la humanidad y al mismo tiempo reveló al Padre a los seres humanos pecaminosos. Tierno, compasivo, comprensivo, siempre amable con los demás, representaba el carácter de Dios y estaba continuamente empeñado en el servicio hacia Dios y los hombres. O sea que esta revelación, podríamos llamarle inalcanzable o parecía ser inalcanzable para nosotros, es alcanzable por medio de Jesucristo. O sea, Cristo se reveló a nosotros y podemos conocer y todo lo que nosotros necesitamos conocer acerca de Dios o podemos saber acerca de Dios ya fue revelado en la vida y carácter de su Hijo. Todo, todo lo que podemos y necesitamos, todo, absolutamente todo lo que podemos y necesitamos fue revelado, acerca de Dios, fue revelado por medio de la vida y carácter de su Hijo Jesucristo. Y finalmente leemos eh, la nota 11 que dice que la totalidad del carácter de Dios se reveló en su Hijo, todo el espectro de posibilidades del cielo se despliega para la aceptación del hombre en el Hijo del infinito. O sea, todo, o sea, volvemos nuevo con lo absoluto, la totalidad del carácter de Dios se reveló en su Hijo. Así que sí, aunque los textos, ¿verdad? No son contradicciones, aunque los textos digan que los pensamientos de Dios o el pensamiento de Dios o el entendimiento de Dios no hay quien lo alcance y que sus pensamientos son muy altos, este, no podemos ignorar también que la altura de Dios ha sido, ¿verdad? Podríamos decir bajada o traducida a nosotros por medio de la vida y carácter de su Hijo Jesucristo. Carlos, no sé si quieres mencionar Trascendió, algo más sobre podríamos esto. decir que trascendió, Así es, así trascendió es. hasta nosotros por medio de el canal que es Cristo Jesús, el Hijo del Infinito, como le dice la cita. Así es. La séptima característica, leemos en Juan 5:43, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Juan 17:4, 6 y 8, lo leímos hace un ratito, pero lo volvemos y lo leemos. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Y en Juan 14 se dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Las características que se despliegan aquí en estos versículos viene siendo que Dios el Padre, la fuente, envió a su Hijo. Así que hay un, podríamos decir, um, a, a ver cómo lo digo utilizando las mismas palabras. Vemos que Dios es quien envía, es un emisor, eh, ¿verdad? Y le da sus palabras a Cristo. Y Cristo es el enviado, ¿no? El que envía, está el que envía el Padre y está el canal como el enviado. Está el Padre que da el mensaje y Cristo es el mensajero, como que toma el mensaje de su Padre y lo da. Así que vemos una fuente como el que envía, eh, el que da, ¿verdad? Que el emisor, y vemos a Cristo como el enviado, como el mensaje de Dios, podríamos decir, la encarnación del mismo mensaje de Dios, aquel que fue enviado de Dios, o mensajero, pero en sí mismo viene siendo como, como el lenguaje por el cual Dios habla, el medio, ¿verdad? El canal, el medio por el Ujú. cual se da ese mensaje. Y la humanidad viene siendo el receptor, aunque, ¿verdad? Eso en cuanto a este principio de aquí. Vemos un enviador, podríamos decirlo de esa forma, y un enviado. Así Ujú. que la fuente envía y el canal es el enviado. Y la fuente da un mensaje y el canal es el mensajero que lleva el mensaje. Y, y el último versículo de estos que están aquí, que nos hablan de Cristo como el camino.
como que nadie va al Padre si no es por Él, y esto tiene implicancias muy interesantes, ¿no? Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie conoce lo que, lo que es la verdad si no es por medio de Cristo. Nadie llega al Padre si no es por medio de Cristo. Nadie llega a tener la verdadera vida eterna morando en Él si no es por medio de Cristo. Cristo fue el medio, es el mensajero, es el enviado por el cual conocemos el camino, conocemos la verdad y conocemos la vida, y llegamos al Padre. No sé si quiere añadir algo, Jonathan. Sí, no, bastante bien. Creo que podemos hacer como un resumen, ¿no? De estas características, que en este caso fueron 7. Este, ¿Verdad? Tenemos invisible, o sea, el Padre y el Hijo. Vemos el Padre como la fuente, como el origen de todas las cosas, y el Hijo el canal por el cual fluye todas las cosas, el conducto. Y tenemos que el Padre es invisible, pero es visible por medio del Hijo. ¿Verdad? La gloria, el Padre, la gloria es del Padre, pero se magnifica o se amplía por medio del Hijo. El Padre es la cabeza y Cristo el agente sumiso, o sea, a quien tiene a Dios por cabeza. El Padre es el protector, Cristo el protegido. El Padre el bendecidor o el benefactor, Cristo el beneficiado, el bendecido o beneficiado. El Padre trascendente, Jonathan, yo creo que ahí hay una inversión. Yo creo que el Padre se supone que sea inmanente y el Hijo inmanente, y el trascendente. Hijo trascendente, así es. Esa es como que ¿Cree? quien trasciende, ¿no? Sí, me parece que sí, porque la inmanencia implica como un encierre, y la Mm. trascendencia es no quedarse encerrado en sí mismo, sino eh, ir más allá. Trascender, Pero también entiendo que puede ser entendido a la inversa por ver sí. a Dios como que trasciende Ajá, sí, nuestro algo conocimiento oculto, ¿no? Trasciende y a Cristo, a nuestra, sí. exacto, como algo ya más, podríamos verlo como algo más abstracto en este sentido y Cristo siendo lo concreto, ¿no? La manifestación, la encarnación, siendo eso, concreto. Entiendo, pero a fin de cuentas estas palabras, ninguna de las dos se encuentra en la Escritura. El principio es eh, que ese Dios des- desconocido, ese Dios distante, ese Dios que se quiere dar a conocer, pero hay tinieblas que Ujú. impiden que el hombre realmente conozca a Dios. Cristo es quien se acerca al hombre y lo da a conocer a ese Dios desconocido. Así es. Y el Padre es el que es representado, y Cristo el representante o quien presenta al Padre. Así que tenemos, ¿verdad? Esta relación de la fuente y el canal, esta relación entre el Padre y su Hijo. Eh, Nos quedan ahí 3 preguntas, así que, ¿verdad? Adelante, Carlos, con la número 3. Si la pregunta número 13 nos dice, como un ejemplo de una relación fuente-canal, considera Génesis 1:16 y Apocalipsis 21:23. ¿Qué relación sostiene el Sol y la Luna? ¿Y a qué relación están conectados en el versículo de Apocalipsis? ¿Qué características se manifiestan en esta relación? ¿Puedes encontrar otro ejemplo de la semana de la creación? Y dice, explica. Y los versículos que se nos dieron fueron Génesis 1:16. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Entonces en Apocalipsis 21:23 se nos dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Vemos que em, el sol y la luna es comparado con Dios en Apocalipsis y Cristo como siendo lumbreras. Así que vemos que el sol y la luna están conectados directamente a la relación de Dios y el Cordero o de Dios y su Hijo. Y cuando nosotros consideramos esto, que hace un ratito lo mencionaste, vemos que la luna nos da la luz del sol. Realmente es la luz del sol la que nos da la luna, pero nos la da de una forma en que nosotros podemos recibirla y mirarla sin que nos deslumbre demasiado. El sol, en cierto sentido, el sol es invisible desde el punto de vista de mirarlo directamente. Sin embargo, podemos ver la luz del sol en la luna sin que nos ciegue.
sin que quedemos, nuestra vista se vea dañada por el sol. Así mismo vemos la gloria de Dios en Cristo Jesús, vemos su carácter, vemos su persona, conocemos cómo es Dios en la persona de Cristo, y Cristo nos revela este, la luz de Dios o la gloria de Dios. Y se nos dice que si hay algún otro ejemplo en la semana de la creación, no sé si te viene alguno a la mente, estoy aquí eh, pensando, Honestamente, me viene, solamente me viene al momento el hombre y la mujer. el hombre y la mujer. Sí, exacto. Hasta ahora, o sea, lo pensé y lo que me vino a la mente fue justo eso, el hombre y la mujer. Sí, Eh, cómo la yo creo que mujer sale, cómo la mujer, viendo el tema de origen y conducto, ¿no? La mujer sí, sale del hombre, la siendo el mujer hombre es el el origen. medio, la mujer es el medio por el cual el hombre tiene otros hijos, o sea, tiene hijos. Exacto. Ujú, así es. O sea, em, em, interesante eso. Después más adelante vamos a estar hablando un poco de eso en otras lecciones. También nos viene a la mente toda esta serie de dos, dos, que aparece también Mm, en la, en la creación. Eh, También tenemos que en el primer día hubo luz, pero esta luz no cobró cuerpo hasta el cuarto día. ujú, Y vemos, este, hay un principio también de fuente y de canal. También vemos que cada día en sí mismo está compuesto de dos partes, eh, ¿verdad? Como lo que es la tarde y la mañana. ujú, Este, Vemos también que la creación eh, se dio primero creando el espacio y luego rellenándolo, ujú, poblándolo. Y vemos que los primeros días se dieron en preparar un espacio para luego rellenar ese espacio en el mismo orden en que fue creado, y- y ahí se aplican varios principios de lo que es no solamente la expansión, eh, um, ¿verdad? El principio de lo que es, sí, la amplificación, ujú. podríamos verlo de esa forma. Este, y no sé que algún otro ejemplo podría venir a nuestra mente en la semana de la creación que lleve, ¿verdad? El sello de fuente y canal. Yo creo que los más evidentes son el sol y la luna, Ujú, y el matrimonio, ¿verdad? Y la institución del matrimonio y la creación del hombre y, y de la mujer. Este, y también todas las cosas estando sujetas al hombre, ¿no? Eh, También es parte de los principios que estuvimos viendo. Cómo, cómo Dios es la cabeza de Cristo, pero el hombre es la cabeza de la mujer. Entonces el hombre y la mujer son cabeza de toda la creación, de todas las cosas que están sujetas a ellos y que le fueron sujetadas. Podríamos ver muchísimos principios de esto aplicándose, y precisamente replicando este orden de fuente y canal. Este, por ejemplo, Dios fundó un jardín, ¿verdad? Dios lo ujú, estableció, pero el hombre se supone que lo cuidase y lo labrase, es decir, que lo expandiera. ujú. Ya estaba el jardín, jardín, el hombre habría de expandir o amplificar esta dádiva, este regalo. Y yo creo que eso está en conexión también en la medida que el hombre se multiplicara. También el hombre trabajando, y el hombre con sus hijos trabajando en el jardín, amplificarían el jardín, y toda la tierra vendría siendo un Edén completo. En la medida que fuera llena, en chip la tierra, se llena la tierra, pero toda la Ujú. tierra sería un Edén según el hombre lo labrase y lo guardase. Este, no sé, pasamos a la próxima pregunta. Sí, hay otro ejemplo, ¿no? Y aquí dice como otro ejemplo de una relación cuenticana y considera la relación entre Cristo y las Escrituras. A los 200 versículos, vamos a ver las características que manifiestan esta relación de Cristo con las Escrituras. Primera de Pedro,
capítulo 1, versículos 10 y 11 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos y el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Los voy a leer los tres y después voy comentando cada uno. Lucas 24:27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban en todas las escrituras lo que de él decían. Y Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahorita tú mencionaste algo, Carlos, de la, que nosotros ahora mismo no podemos ver a Cristo visiblemente, ¿verdad? Ujú. Y que esto trascendía el tema del término físico, ¿no? De ver a Jesús físicamente con nosotros. Y esto es un ejemplo de ello. Por ejemplo, aquí en el primer texto de Pedro lo que está diciendo es que los profetas, ellos inquirían diligentemente acerca de la salvación, escudriñando qué persona, qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Así que podemos ver que en efecto el Espíritu de Cristo que estaba en ellos se manifestaba, ¿no? Los escritos proféticos, es porque Jesucristo que estaba en ellos inspiraba a estos profetas acerca de estas cosas. O sea, el mismo Jesús, o sea, porque estamos viendo el modelo perfecto en esta relación de padre e hijo, pero el mismo Jesús se convierte, podríamos decir, en una fuente en este contexto. ¿En qué sentido? Evidentemente todo procede del Padre y procede a nosotros a través de Cristo, pero ahora podemos ver nosotros que los escritos proféticos que estamos viendo, que los recibimos por medio de los profetas, vinieron de Jesucristo, que evidentemente Jesucristo, lo que tiene Jesucristo provino del Padre, ¿no? Siempre va a terminar en una fuente superior, ¿verdad? La fuente de todas las cosas que el Padre, pero ¿cómo llega el escrito profético a nosotros? Bueno, por medio de un profeta que fue inspirado por el Espíritu de Cristo. En este sentido. Lucas 24:27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. O sea, los profetas escribían acerca de Cristo. Los escritos proféticos hablan acerca de Jesucristo y Jesús hacía referencia a estos escritos proféticos que declaraban acerca de él. Y Juan 5:39 termina diciendo, Jesús le decía yo, escudriñen la escritura. Ellos pensaban que estudiando la vida podían, ¿verdad?, recibir la vida eterna, como una obra, ¿no? Para recibir la vida eterna, ¿verdad? Leían la Biblia para salvarse. Y Jesús dice, realmente las escrituras dan testimonio de mí. O sea, y el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. El testimonio de Jesucristo es ¿verdad?, la revelación profética por medio de la inspiración del mismo Jesucristo. No sé si quieras mencionar algo sobre esto, pero lo que podemos entender con esto, o por lo menos lo que yo estoy entendiendo, es que en efecto, Cristo es visible a nosotros por medio de las escrituras, ¿no? O podemos conocer a Cristo por medio de la escritura, y evidentemente lo que estamos haciendo es conociendo a final de cuentas también al Padre, porque el Cristo revela al Padre por medio de la escritura, que fueron evidentemente escritos proféticos inspirados por el Espíritu de Cristo. Carlos. Sí, sí, Cristo como palabra viviente y las escrituras como palabra escrita nos Ujú. llevan a, así como Cristo nos lleva al Padre, la palabra escrita nos lleva a Cristo y vemos cómo Cristo viene siendo la fuente para la escritura y la escritura el canal por el cual Ujú. conocemos a Cristo y se da el testimonio de Cristo para nosotros. Este, así que vemos que aunque Dios es la fuente de todas las cosas y Cristo el canal, aquellas cosas que están bajo Cristo y sujetas o subordinadas a Cristo, Cristo viene siendo como una fuente también en ese sentido para eso otro que se convierte en un canal para alcanzar a otro. Es como que se sigue replicando fuente, canal, fuente, canal, fuente, canal. Claro, y como Apocalipsis 1, por ejemplo, ¿no? Dios a Jesucristo, Jesucristo al ángel, el ángel al profeta, el profeta a nosotros, ¿no? Es como sigue siendo una cadena de cosas. Siempre esta cadena de cosas va a terminar en una sola fuente y esta fuente es el Padre, ¿no? Pero Ujú. el canal al ángel, entre el Padre y el ángel, fue Cristo. Ahora, el canal entre el ángel y el profeta
sea, entre Cristo y el profeta fue el ángel. Y el canal entre el ángel y nosotros fue el profeta. Y así vela sucesivamente. Y si ahora yo, como persona que estudié la profecía, voy a la iglesia y predico sobre la profecía, pues podríamos decir que fui el medio que Dios utilizó para que ese mensaje llegara a la iglesia. Bueno, y así sucesivamente se convierte en una serie de cadenas, pero que todas las cadenas o todos los puntos o todas las relaciones o todas las conexiones siempre van a terminar en la fuente de todo, que es el Padre de las luces. La pregunta 15 dice, a medida que avanzamos en el estudio de esta lección, recuerda las características resaltadas en las preguntas 5 a la 11 en la relación del Padre y el Hijo, y encuéntralas en todas las otras relaciones, fuente y canal desarrolladas. Esto más, según vamos avanzando en la lección de este trimestre, este, pues a todas las relaciones que veamos, pues recordemos estas características y las apliquemos para que nos demos cuenta cómo se replican. ¿Mm? Así es. Bueno, damos por concluido, ¿no? Nuestro repaso. Creo que esta introducción, digo introducción, llevamos ya 3 lecciones, pero estas primeras 3 lecciones han dado un buen fundamento para lo que va a ser el resto del repaso, así que los animamos que sigamos estudiando esta lección, el sello de la verdad. Aseguro que será de mucha bendición, porque siempre hay bendición cuando se estudia la palabra de Dios. Así que nada, animándolos a que podamos seguir haciéndolo y nada, y aprovechando e invitándolos, ¿no? Que ahora también, si lo están viendo en vivo, que aprovechemos este tiempo de sábado para seguir meditando en esta relación de fuente y canal y meditando en estos principios, pedirle al Señor que nos pueda también dar ese principio o ese modelo en nuestras vidas para que podamos vivir vidas conforme a la voluntad de Dios. Bueno, esto es todo por hoy. Nos despedimos, ¿verdad? Pero antes queremos tener una oración junto con ustedes para que vayamos con la bendición de Dios. Oremos. Amante Padre, te agradecemos grandemente eh, tu palabra. Tu palabra no es mera teoría, Padre, sino que sabemos que cuando nos acercamos a ella, conocemos más acerca de ti por medio de Jesucristo. Y este conocimiento, Padre, nos da confianza, nos da fe en tu reino, Padre, para que podamos vivir de toda palabra que sale de tu boca. Yo pido de manera especial, Padre, que esta revelación no se quede aquí, sino que pueda seguir dando frutos, que podamos seguir viendo este modelo aplicado no solamente a los principios bíblicos, pero también a nuestra vida diaria, Padre, a fin de que podamos vivir vidas conforme a tu reino, conforme al reino que tú has preparado para cada uno de nosotros. Bendice a cada hermano que está viendo esta transmisión. Pedimos que los alcances doquiera estén, que tu espíritu sea derramado sobre cada uno de nosotros de manera especial, Padre. Y que nada, podamos seguir avanzando en conocimiento y que podamos seguir avanzando en misericordia y seguir avanzando, Padre, en el conocimiento que adquiremos de ti y obviamente tu espíritu también. Ahora, Padre, pedimos que seas con este canal Tiempo de Reunión, que nos puedas bendecir de manera especial. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, bendiciones a todos. Me despido. Saludos, Carlos, y adiós también. Sí, Dios los bendiga a todos. Amén.